Tenemos el ejercicio 5.3, el libro Diseño Geométrico de Carreteras del autor James Cárdenas. Él nos dice, en la tabla 5.13 se muestran los chaflanes y la topografía de un par de secciones de ancho de banca plana de 8 metros. Nos dice que tiene una banca de 8 metros y además nos brinda la cartera de chaflanes. Nos pide calcular los volúmenes entre estas dos secciones. Lo primero que voy a hacer, voy a dibujar el perfil transversal de esta primera abscisa, K2 más 344. Comenzamos. Primero voy a dibujar un eje. Una vez que he dibujado el eje, voy a dibujar la banca. La banca dice que tiene 8 metros, por lo que es una línea horizontal que se encuentra dividida por el eje. Bueno, aquí tengo una banca, va a medir 8 metros, o sea, 4 metros a la izquierda y 4 metros a la derecha. Después voy al eje, estoy en el eje. Este más significa que es un terraplén, o sea que se va a rellenar. Y aquí significa que está justo en el eje. Y como se va a rellenar, debe estar por debajo de la banca. O sea, debe medir 1,60 por debajo de la banca. Más o menos sería por aquí. Una vez dibujado el eje, voy al lado derecho. Vemos que también tiene un signo más, por lo que se trata de un terraplén. Se va a rellenar. Más o menos voy a tomar las distancias. Este 6.4 va a ser y, va a ser la altura, y 13.20 va a ser la distancia a partir del eje. O sea que voy a tener una altura de 6.4 y una distancia de 13.2. Más o menos va a estar ubicada por este punto. Y de esa manera puedo dibujar un talud. Una vez dibujado el talud, voy a ir del lado izquierdo. Vemos que dice que tiene 0 en Y, o sea va a estar ubicada justo aquí. Y tiene 4 en X a partir del eje. Vemos que aquí justo se cumple en este punto. Tiene 0 en Y y 4 de distancia en X. Por lo que este va a ser el punto. Una vez hecho esto, podemos dibujar el perfil de terreno. Tenemos este punto, se va a unir hasta acá. Y luego de aquí vamos a unirlo hasta acá. Y este sería nuestro perfil transversal. Vemos que es un relleno, un terraplén. Una vez que hemos dibujado el perfil, podemos utilizar la regla de las cruces para poder obtener su área. Debemos ordenar los datos de la cartera de chaflanes de la siguiente manera. Primero comenzamos a partir del eje. Vemos que dice Y entre 0. Y es 1.6, entonces vamos a escribir 1.6. Por el lado derecho tenemos 6.4, que es Y derecha entre X derecha. Y finalmente tenemos la banca entre 2. La banca era de 8 metros, entonces va a ser 0 que va arriba y la banca medias, que sería 4. 8 entre 2, 4. Ahora, del lado izquierdo vemos que tenemos 0 entre 4, que sería Y izquierda y X izquierda. Lo escribimos y finalmente tenemos 0 entre la banca medios más sobre ancho. Sobre ancho no hay, pero si hay banca, entonces banca entre 2 es 4. Y volvemos a escribir 0 entre 4. Esto no debemos confundirnos, ya que en la cartera de chaflanes tenemos este dato. No significa que sea este dato de aquí. Procedemos a dibujar algunas flechas para guiarnos por donde debemos multiplicar, dibujando flechas a partir de los extremos hasta el eje. El eje es este. Entonces vamos a dibujar algunas flechas que se dirijan todas hacia el eje. Ahora, la sumatoria de todas las flechas que están dirigidas hacia arriba, vemos que son las azules, se van a sumar, y la sumatoria de todas las flechas que están dirigidas hacia abajo van a tomarse como una resta. Entonces el área va a ser un medio de la sumatoria de la multiplicación de las flechas que están dirigidas hacia arriba. Vemos que tenemos, esta va a ser 4 por 0, no lo anoto, porque 0, y aquí 4 por 1.6, 4 por 6.4 y más 13.2 por 1.6. Ahora, eso es las flechas que van hacia arriba. Ahora, las flechas que van hacia abajo, notemos que todas están multiplicando por 0 algo. Entonces vamos a restar la sumatoria de flechas hacia abajo, que es 0. Y finalmente vamos a obtener que el área es de 26.56 metros cuadrados. Debemos tener en cuenta que todo esto es un terraplén. Vemos que por el signo más significa que es un terraplén. En la abscisa K2 más 320, para dibujar el perfil transversal, partimos a partir del eje, dibujamos la banca que tenía 8 metros, 4 a la izquierda, 4 a la derecha.
Y seguimos a dibujar primero el primer punto que está en el eje, que vemos que tiene menos 5.4. El menos significa que es un corte, o sea que va a estar dibujada de la banca hacia arriba. Tiene 5.4, entonces se va a encontrar por esta parte de aquí. Luego seguimos a la derecha, vemos que dice que tiene 0 en... vemos que dice que tiene 0 en Y y 2.6 en X. Entonces va a estar dibujada en la banca de esta manera. Solo va a tener una distancia en X de 2.6 y va a estar por esta parte de aquí. El tercer punto tiene más 1.6. El más significa que es un terraplén. O sea, va a estar dibujado por debajo de la banca y además tiene una distancia a partir del eje de 3.8. Estas serán sus dimensiones: 1.6 hacia abajo y 3.8 a partir de la banca hacia la derecha, y estará ubicado por esta parte de aquí. El último punto vemos que tiene más 6.1, que esto significa que es un terraplén, o sea se va a dibujar hacia abajo 6.1 y 12.8 a partir del eje, entonces el punto va a estar dibujado hacia acá. En este último punto procedemos a dibujar un talud. Podemos unir estos puntos, este y este de aquí, para formar el perfil de terreno. Tenemos esa parte, luego esa parte y finalmente se unen todos esos puntos. Luego, del lado izquierdo tenemos un punto que dice menos 8.6. Se va a dibujar hacia arriba ya que va a ser un corte. Entonces tenemos 8.6 hacia arriba y 2.4 medido a partir del eje. El punto deberá estar por aquí. Voy a dibujar directamente el perfil del terreno para no confundirnos. El siguiente punto, menos 6.7, esto es un corte. Hacia arriba se dibuja a partir del perfil, a partir de la banca, y 5.1 a partir del eje. Entonces el punto deberá estar ubicado por ahí. Podemos dibujar el perfil del terreno. El siguiente punto tiene menos 13.4, que tiene signo negativo, entonces va a ser un corte, se dibuja hacia arriba, y además que tiene 8.6, esto se mide a partir del eje. El punto deberá estar ubicado aquí y podemos seguir dibujando el perfil del terreno. El último punto tiene menos 15.6. Esto va a ser un corte debido a su signo menos, se dibuja hacia arriba y tiene una distancia en X de 11.8 a partir desde el eje. El punto deberá estar ubicado por aquí y podemos dibujar el perfil del terreno. Una vez que se dibujó este último punto, podemos dibujar un talud, y este será el perfil transversal de esta abscisa. Una vez que se ha dibujado el perfil transversal de la abscisa K2 más 320, notemos que existe por un lado un terraplén y por el otro lado un corte. Justo en este punto es un punto de transición, el cual separa al corte del relleno. Para obtener el área vamos a utilizar la regla de las cruces. Nos vamos a ayudar de la cartera de chaflanes. Vamos primero, el primer punto que se coloca es el eje. Todas las flechas van a estar centradas, que se van a dirigir hacia el eje, desde las esquinas hacia el eje. Comencemos a dibujar del lado derecho. 0 entre 260, que sería Y derecha y X derecha. Ese va a ser el punto de transición entre el corte y el relleno. Seguimos dibujando los demás puntos, que serían otra Y derecha y otra Y izquierda, y así otra Y derecha, otra Y izquierda, y finalmente 0 entre la banca medios, que sería 0 entre 8 medios, que es 4. De la misma manera seguimos con el lado izquierdo y completamos así hasta llegar a 0 entre la banca medios más sobre ancho, que no hay, entonces será 0 entre 4. Entonces este punto de transición se lo utiliza para separar el corte de relleno. Primero tenemos un corte, va a ser toda esta parte de aquí, y va a haber un relleno que va a ser toda esta parte de acá, que sería el terraplén. O sea, está dividida en dos secciones, en corte y terraplén. Para calcular el área de corte, nos vamos a fijar solo en esta parte, hasta el punto de transición. La parte de acá no la tomemos en cuenta, entonces vamos a tener que en el corte el área va a ser un medio de todas las sumas, que serán las flechas hacia arriba, las multiplicaciones que generan las flechas hacia arriba, menos un medio de la sumatoria de todas las flechas que generan restas, o sea, las flechas hacia abajo, las flechas rojas. Vamos a tener área un medio de
4 por 15.6 más 11.8 por 13.4 más 8.6 por 6.7 más 5.1 por 8.6 más 2.4 por 5.4 y finalmente 2.6 por 5.4. Del mismo modo hacemos con las flechas que se dirigen hacia abajo. Estas van a ser menos un medio de la suma de todas esas restas. Va a ser 15, esta 0 por 11.8 no lo coloco ya que va a ser 0. Más 15.6 por 8.6 más 13.4 por 5.1 más 6.7 por 2.4 y aquí existe un 0 y acá existe otro 0, entonces no se colocan. Haciendo las respectivas operaciones vamos a tener que el área de este corte va a ser de 65.21 metros cuadrados. Del mismo modo, para sacar el área de este terraplén debemos ignorar toda esta parte de acá. Solo vamos a tomar la parte a partir del punto de transición, a partir de este punto hacia acá. Entonces el terraplén va a ser área 1 medio de la suma de todas las flechas que se dirigen hacia arriba. Tenemos 4 por 6.1 más 12.8 por 1.6. Aquí 3.8 por 0 es 0, no lo he colocado. Y todo eso menos la sumatoria de todas las que producen restas. Será menos un medio de las flechas rojas. Tenemos 6.1 por 3.8 más 1.6 por 2.6 y aquí tenemos 0 por 12.8, no, se hace 0, entonces no lo colocamos. Y de esta manera podemos obtener el área del terraplén, que es 8.77 metros cuadrados. Una vez que se han obtenido las áreas de cada perfil transversal, podemos proceder a calcular el volumen. Obtuvimos en la primera abscisa un terraplén de 26.56 metros cuadrados. Aquí he vuelto a dibujar ambos perfiles. Este es el perfil de la primera abscisa, de esta abscisa de acá. Notemos que solo es un terraplén, mientras que en la abscisa K2 más 320 obtuvimos un terraplén y además obtuvimos un corte, que fue esta. Y si dibujamos nos va a quedar de la siguiente manera. Además nos faltaría encontrar una longitud y notemos que para trabajar este tipo de volúmenes debemos notar que podemos usar áreas mixtas. Tenemos por un lado corte y relleno y por otro lado solo tenemos relleno. Podemos notar que podemos trabajar con esta área de relleno, que es un terraplén aquí y un terraplén acá, pero el área de corte no tiene un área mixta, entonces podemos notar que aquí se forma como una pirámide y acá un tronco de pirámide. Además, para encontrar la longitud que separa a ambos perfiles, podemos ayudarnos de las abscisas. Tenemos 2 más 344 y 2 más 320. Entonces, para obtener su distancia debemos restarlas y vamos a obtener que la distancia es 24 metros. Notemos que aquí tenemos 320 y si sumamos 24 obtenemos 344. Ahora, para obtener el volumen de corte, ya sabemos que esto es parecido a una pirámide, entonces vamos a valernos de eso. Esta parte va a ser todo el corte. Y la fórmula es el área de este perfil transversal por la longitud entre 3. Y vamos a tener área que es 65.21 metros cuadrados, que es el área de corte, por la longitud entre 3. Y eso nos va a dar un volumen de 521.68 metros cúbicos. Tal como nos lo sugiere el texto, que esa es la respuesta del área del volumen de corte. Ahora, para obtener el volumen de terraplén vamos a utilizar la fórmula de un tronco de pirámide. Notemos que esta parte es parecida a un tronco de pirámide, que sería la parte de relleno, es una área mixta. Entonces la fórmula es longitud entre 3 por área 1 más área 2, que tenemos aquí los dos terraplenes, tanto el área 1 como el área 2, más la raíz de la multiplicación de esas dos áreas. Y si reemplazamos los datos vamos a obtener que el volumen es de 404.7366 metros cúbicos, tal como lo sugiere la respuesta del libro. Y esa sería la manera de cómo calcular el volumen entre dos secciones.